Hola a todos y todas, mi nombre es Victoria Trípodi y a continuación voy a presentar mi trabajo titulado Experiencias artísticas colectivas luego de la catástrofe, acciones performáticas situadas en el espacio público en torno a la inundación de la ciudad de La Plata del año 2013. El trabajo está realizado en el marco de la beca doctoral otorgada por CONICET, donde cuento con la dirección de María Cristina Fuckelman y Enrique Andreotti Romanín. Mi lugar de trabajo es el Centro de Estudios Sociohistóricos y Políticos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la vez que formo parte del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Para organizar la presentación, en primera instancia caracterizaré brevemente el acontecimiento de la inundación con el fin de contextualizar el despliegue de iniciativas culturales desarrolladas en torno al tema. En segunda instancia, presentaré los dos proyectos artísticos que serán abordados en el trabajo y finalmente intentaré proponer algunas reflexiones para pensar a las intervenciones artísticas como instancias significativas del proceso de construcción de memorias sobre la inundación. El 2 de abril de 2013, la ciudad de La Plata sufrió la peor inundación de su historia, dejando innumerables secuelas económicas, sociales, psicológicas y políticas. Llovieron casi 400 milímetros en muy pocas horas y se superaron los registros históricos. La nómina oficial de la localidad reconoció 52 muertes, mientras que la causa del juez Luis Arias registró 89. A su vez, miles de habitantes perdieron autos, electrodomésticos, muebles, ropa, calzados y alimentos. En esta instancia, recupero lo propuesto por el investigador Matías López, quien propuso la existencia de 3 acciones desarrolladas por la sociedad platense en torno a la inundación: estrategias de sobrevivencia y solidaridad, estrategias de acción política colectiva y estrategias de representación. El autor identificó dentro del primer grupo a las acciones inmediatas de ayuda, mientras que el segundo grupo englobó a las acciones organizadas, tales como la conformación de centros de acopio y distribución de donaciones por parte de organizaciones sociales y políticas. Finalmente, las estrategias de representación comprendieron a las acciones insertas en el campo cultural, que buscaron generar una intervención sobre la realidad a partir de la problematización del suceso. En este sentido, partiré de esta clasificación para contextualizar dentro de las estrategias de representación a las acciones que serán analizadas en este trabajo. A modo de síntesis, si se analiza la escena cultural platense luego de la inundación, se observa el surgimiento de múltiples manifestaciones artísticas que buscaron visibilizar el acontecimiento. En este contexto es relevante el despliegue de numerosas propuestas de organización colectiva y el surgimiento de nuevas alianzas entre artistas que derivaron en la creación de proyectos interdisciplinarios. Muchas de las acciones artísticas estuvieron alojadas en las distintas ediciones del evento conmemorativo Desbordes, punto de encuentro de acciones culturales sobre el 2A, desarrollado en Plaza Moreno. A su vez, se organizaron exposiciones de artes visuales en espacios institucionales como el Museo Provincial de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano y el Museo de Arte y Memoria. Y desde el área editorial se publicó la antología de poemas La Plata Spoon River, el libro Agua en la Cabeza, que reunió escritos e ilustraciones de artistas locales, y la investigación periodística denominada 2A, El naufragio de La Plata. A partir de lo antes expuesto, se observa entonces que luego de la inundación, el campo artístico platense funcionó como una plataforma que posibilitó la emergencia y el desarrollo de múltiples propuestas artísticas, colectivas e interdisciplinarias que abordaron el suceso traumático. De esta manera, podría pensarse que los artistas, interpelados por el contexto social, generaron proyectos artísticos, editoriales y expositivos que buscaron visibilizar lo ocurrido y que buscaron también construir una memoria colectiva del trágico acontecimiento. En esta instancia quisiera remitir brevemente al evento Desbordes, antes mencionado, que funcionó como proyecto contenedor de numerosas iniciativas artísticas. Situado en Plaza Moreno, el evento conglomeró en las diferentes ediciones a numerosos colectivos, acciones artísticas y comunicacionales y cientos de vecinos que se reunieron para recordar la tragedia. El texto de la primera convocatoria del evento señalaba, cito: "Hace un año la inundación sacó a flote lo peor y lo mejor de nuestra ciudad. Nos encontramos con una ciudad ajena, fragmentados, incomunicados, pero también nos encontramos con un pueblo capaz de organizarse para articular la solidaridad,
reclamar justicia y proponer nuestras propias imágenes y relatos. Fin de cita. De esta manera, el evento nació como un grupo autoconvocado, cuyos integrantes pertenecían a distintos colectivos, y en palabras de los gestores que participaron, podría pensarse que Desbordes fue un colectivo de colectivos que se reunieron para visibilizar lo ocurrido en la inundación. Como se ven en las imágenes, el evento alojó diversas propuestas, entre las que se encontraron puestos de venta de libros sobre la inundación, la proyección de videos y documentales, música en vivo, intervenciones artísticas, como la que vemos en pantalla, de la Cátedra de Artes Combinadas de la Facultad de Artes, que recopilaba mensajes de los días de la inundación y de los días posteriores y los exponía en tendales en la plaza. Este también, Desbordes, fue el evento donde se situaron las intervenciones artísticas que analizaremos a continuación. En esta instancia caracterizaré brevemente a la Joda Teatro y Sado, dos colectivos que sitúan su práctica artística en la ciudad de La Plata durante los últimos años. Para abordar la forma de producción de estos proyectos podemos recuperar algunos conceptos teóricos que proponen que la labor del artista se ha modificado en las últimas décadas, proponiendo cambios vinculados a la incorporación de una dimensión colectiva en la instancia de producción de las obras. En este sentido, retomamos lo propuesto por Andrea Giunta, quien explica que, cito, la figura del artista individual, trabajando en la soledad de su estudio, se disolvió con el renovado llamado de la responsabilidad social, materializada en distintas formas de solidaridad. Su legitimidad se escribió en el colectivo. Fin de cita. En relación con esto, Pamela Desjardins explica que en las últimas décadas se redefinieron los procesos de producción desde la perspectiva de su colectivización. Según sus palabras, las prácticas no se centran necesariamente en la producción de obras objetuales, sino en el diseño y en la generación de proyectos colectivos que trabajan en función de generar espacios físicos, editoriales o virtuales para la circulación de la producción artística. Estos aportes permiten pensar en una expansión de las tareas realizadas por el artista, quien adopta formas de trabajo colectiva y se configura como un actor social que construye redes y genera proyectos que buscan establecer diálogos con la comunidad. Por un lado, La Joda es un colectivo de teatro independiente surgido en el año 2007. Partiendo de las nociones enunciadas anteriormente, podríamos caracterizarlo como un grupo de actores y actrices que consiguen su práctica desde una dinámica de trabajo colectiva y buscan establecer relaciones entre el teatro y el contexto social y político de la ciudad. En cuanto a la organización interna, poseen un esquema horizontal según el cual no existe una función fija de cada miembro, sino que apelan a construcciones colectivas donde cada proyecto reúne aportes de todos los integrantes. Por otro lado, Sado es un colectivo integrado por fotógrafos platenses que problematizan en su práctica artística las nociones de territorios, espacios alternativos, diversidad y autogestión, a la vez que conciben a la imagen fotográfica como una herramienta de transformación social. En relación con esto, Ana Contursi, investigadora e integrante del grupo, explica que el proyecto puede pensarse como un colectivo que produce formas de resistencia micropolíticas sobre la base de casos, de hechos, de actores y de vivencias particulares. En este sentido, al proyecto le interesa lo que a las personas hacen y sienten frente a las vicisitudes del contexto social e histórico, una esfera de fenómenos algo subvalorada desde la mirada que se interesa solo por lo macropolítico, explica Contursi. De esta manera, el colectivo Sado acciona sobre la realidad a partir de la observación y el registro de acontecimientos que son activados a partir del dispositivo fotográfico. En relación a las temáticas abordadas por ambos grupos, podemos retomar a Paul Arden, quien propone la categoría de arte contextual para referirse a las propuestas artísticas que se encuentran relacionadas con la realidad y con el contexto. Según el autor, el periodo histórico reciente consagró el desarrollo de una relación renovada entre el arte y el mundo, donde la realidad social se convierte en un polo de interés para los artistas, quienes producen obras mientras que se nutren de las circunstancias que hacen a la historia. En esta instancia nos adentramos al estudio de la acción Estadios de la Memoria Colectiva del año 2014, que vinculó la práctica del teatro, la performance y las acciones callejeras. La acción estuvo coordinada por el grupo La Joda y se planificó de manera colectiva a partir de una serie de encuentros en el espacio La Alborada. De este modo, a partir de una convocatoria abierta a la comunidad, se reunieron cerca de 80 personas
incluyendo la participación de actores y actrices, fotógrafos, gestores culturales y vecinos que habían sufrido los efectos de la inundación. La intervención replicó el formato de procesión. 4 grupos partieron desde diferentes puntos significativos de la ciudad y se dirigieron a Plaza Moreno, lugar donde se realizaba el evento Desbordes que antes mencionamos. Los grupos, conformados por 15 performers, 4 asistentes y 4 fotógrafos, se dirigieron hacia la plaza y transitaron recorridos pautados previamente, donde se localizaban edificios públicos significativos, como la Casa de Gobierno, con el objetivo de generar una relación entre la práctica artística y la idea de denuncia sobre la responsabilidad del suceso. La acción de los performers contemplaba 4 etapas o estadios que se enunciaron en un manifiesto que acompañó la acción. A continuación voy a presentar algunas imágenes y algunas de las frases que corresponden a las diferentes etapas planteadas en el manifiesto. La primera, denominada silencio, expresaba: que no se diga, que no se llamen a gritos a los que faltan, mudez pactada con el fuego invisible de YPF, silencio del Poder Legislativo y su Código de Ordenamiento Urbano, que no se nombre al gobernador, que el defensor y el juez no investiguen, que los cuerpos se pudran antes de ser contados. La segunda etapa estaba vinculada al concepto de espera. Esperar que el agua baje, esperar una certeza, esperar que alguien llame a celulares mudos, esperar que los nervios se calmen caminando los techos por horas, la nueva identidad de ser platense, ser inundado. La tercera etapa del manifiesto y de la intervención se denominó agua. Y decía: lluvia que hace marea, agua que mueve el barro, y heladeras y autos. Escena apocalíptica, multitud de gente abandonando sus hogares. Por último, se proponía la etapa limpiar, que abordaba el momento del después del suceso, y el manifiesto decía: limpiar con tristeza de pérdida, limpiar con impotencia de irrecuperable, limpiar con bronca, tirar todo, limpiar con esperanza, esa cosa tan humana de recomenzar una y otra vez. De este modo, durante la intervención, los participantes desarrollaron acciones que remitían a situaciones vividas durante la noche de la inundación y que evidenciaban momentos de desesperación, de incertidumbre y de miedo, a la vez que realizaban acciones vinculadas a los días y semanas posteriores, donde se comenzaba a dimensionar el suceso y las pérdidas. Los performers estaban vestidos de blanco y mientras transitaban la ciudad gritaban, se movían y se manchaban la ropa con barro, como una manera de recuperar las visualidades de los días de la inundación, donde el color del agua turbia quedó plasmado en los muebles, en la ropa y en las paredes de la ciudad. Al final, llevaron flores a la plaza que fueron repartidas a la gente que se encontraba concentrada en el espacio. Por otro lado, la intervención artística denominada Seguimos Inundados del colectivo Sado tuvo lugar en el marco del evento Desbordes del año siguiente, realizado con motivo del 2º aniversario de la inundación. La propuesta consistía en la realización de retratos del público, quienes debían sumergir su rostro en un recipiente transparente lleno de agua para ser fotografiados desde el sector inferior del mismo. Según Ana Contursi, integrante del colectivo fotográfico, el lema era Seguimos inundados y se invitaba a participar en la construcción de un sentido sublevado desde el cuerpo colectivo, pero a través de la propia identidad del cuerpo. Dicha intervención se trató de una acción conjunta para visibilizar y para compartir en comunidad la reelaboración del trauma y el reclamo de justicia. En la imagen podemos ver algunas de las fotografías realizadas por Sado, donde se buscaba retratar en un primer plano las expresiones de los rostros de los vecinos que ahora estaban sumergidos en el agua. De esta iniciativa derivó 4 años más tarde una exposición de artes visuales situadas en una pequeña sala del Museo Provincial de Bellas Artes. En la muestra se presentaron algunas de aquellas fotografías mediante una instalación compuesta por bolsas de agua translúcidas que se encontraban suspendidas del techo, donde podían verse los retratos completamente sumergidos. A su vez, se presentaba un conjunto de documentos y piezas gráficas de eventos realizados en torno a la temática a lo largo de los últimos años, acompañado por un texto titulado Genealogía de acciones post-inundación,
Esta acumulación de documentos ilustra el modo en el que se desplegaron las iniciativas desde el campo social y cultural y permite reflexionar en torno a este proceso de construcción de las memorias en torno al suceso. A partir del breve recorrido realizado por las intervenciones, podemos pensar que ambas acciones problematizaron un acontecimiento significativo de la historia reciente de la ciudad de La Plata y construyeron narrativas que incluyeron la presencia y las voces de la comunidad. En esta instancia recupero la frase de cierre del manifiesto de Estadios de la Memoria Colectiva. Dice: hoy celebramos el encuentro, porque es en el encuentro con el otro donde habita, por un raro instante, algo de sentido para refundar nuestra historia. En estas palabras se hace presente la intención de encontrarse con otros para recordar y para construir una memoria colectiva del suceso. En relación a esto, podemos recuperar a Elizabeth Schelling, quien explica que para pensar en la construcción de una memoria de un suceso, es preciso pensar que la memoria se produce en tanto hay sujetos que comparten la cultura. Cito: en tanto hay agentes sociales que intentan corporizar estos sentidos del pasado en diversos productos culturales vistos como vehículos de la memoria, tales como libros, museos, monumentos, películas, libros de historia, etc. Fin de cita. De esta forma, podemos entender a las manifestaciones artísticas estudiadas en este trabajo como vehículos que traen al presente un momento vivido colectivamente por la comunidad platense. Según la autora, una primera aproximación para poder estudiar estos vehículos de la memoria tiene que ver con estudiar las fechas, los aniversarios y las conmemoraciones. Y vinculado a esta idea, Federico Lorenz explica que la tarea de recordar es imprescindible para mantener el recuerdo, ya que nos permite volver como sociedad a una experiencia del pasado. De esta forma, se podrían pensar que las conmemoraciones que tuvieron en los aniversarios del suceso en el marco del evento Desbordes pueden ser instancias que permiten acceder al recuerdo, donde ciertas experiencias individuales pueden transformarse en algo público y encontrar un contexto social donde se reconocen como parte. A modo de cierre, podríamos pensar que para la comunidad platense el año 2013 estuvo marcado por la inundación y que los habitantes de la ciudad se vieron atravesados por la tragedia, ya sea por un impacto directo como por la participación en acciones de solidaridad o propuestas culturales y artísticas. En este contexto, el espacio público puede ser pensado como un escenario que aloja y se transforma a partir de las producciones culturales situadas en él. Así, la ciudad, sus calles, sus muros, sus plazas se convierten en sitios de reflexión sobre la tragedia, alojando prácticas que disputan los modos en que se construye el recuerdo de nuestra historia. De este modo, el estudio de las dos experiencias recuperadas en este trabajo nos permite reflexionar en torno a la relación de las producciones artísticas y el contexto social, a la vez que invita a pensar el vínculo entre la obra, el espacio urbano y el público. En este sentido, a través de diferentes estrategias y formatos, estos dos proyectos tendieron canales de comunicación con la comunidad y generaron una apropiación de la experiencia artística en el contexto en el que se situaron. Así, las propuestas artísticas analizadas, como también otras producciones situadas en el evento Desbordes, pueden ser pensadas como acciones que recuperaron aspectos del suceso y que permitieron que el espectador pueda recordar aquel momento de la inundación. De esta forma, se produjo el diálogo de una mirada individual asociada a la experiencia personal con los modos de ver de otros actores, introduciendo una dimensión social en el recuerdo. Esto nos permite pensar entonces que las intervenciones artísticas propiciaron momentos de conmemoración del suceso y que se configuraron como acciones que actuaron como soporte y vehículo para la construcción de memorias de la inundación. Bueno, acá finaliza mi presentación. Muchas gracias a todos y a todas.